Una falla o error en la realidad es una experiencia que nos demuestra que existen errores en el mundo real o en algún lugar de nuestro cerebro. Más que un déjà vu, son episodios que perturban la lógica de la realidad. Algunos dicen que se trata de portales a otra dimensión, saltos en el tiempo o líneas alternas. En esta ocasión, te narraremos 3 experiencias vividas por ustedes los seguidores, los cuales han experimentado estos fallos en la realidad. Fallo en la realidad, basado en experiencias reales. Mi abuela Pilar siempre fue de admirar. Manos encallecidas, piel arrugada, mirada cansada, pero siempre una sonrisa y ánimos de dar todo. Nunca olvidaré las tardes que pasaba a su lado escuchando sus historias. Siempre usaba los mismos personajes para narrarlas, como si fueran sacadas de un libro, el cual conocía a la perfección. Pero todo ese encanto mutaba al finalizar cada historia. Sus ojos se humedecían y en muchas ocasiones se transformaban en lágrimas. Era tristeza lo que brotaba de ellas. Más de una noche la escuché llorando, encerrada, sola en su habitación, como si cargara en ella un dolor que no podía superar. Siempre lo relacioné con la ausencia de mi abuelo, pues cuando él falleció ella comenzó a comportarse de esa manera más seguido. Mi padre no opinaba nada al respecto, pero mi madre la acompañaba en todo, padeciendo a su dolor, como si ella la comprendiera a la perfección. Años después, en la soledad de su cuarto, mi abuela dejó este mundo para unirse con mi abuelo. Actualmente tengo 40 años y recién hace algunos meses, mientras platicaba con mi madre, me hizo una revelación increíble. Fue entonces cuando comprendí muchas cosas sobre mi abuela y el porqué de su sufrimiento. Mi nombre es Abril y hoy quiero compartirles este relato. Difícil de creer, por cierto, pero real para quienes vivimos junto a ella. Mi madre me relató que mi abuela guardaba un secreto muy grande, un suceso que vivió cuando era joven y que literalmente cambió su vida por completo. En sus últimos días de vida le confesó la verdad y fue su voluntad que, en un tiempo futuro, yo también lo supiera. Y es por eso que decido compartir este relato. Trataré de describirles tal cual sucedieron los hechos con todos los detalles que conozco. Y créanme, quedarán tan desconcertados como quedé yo cuando lo escuché. Las fallas en la realidad existen. El universo no es perfecto. Y lo que vivió mi abuela lo garantiza. He aquí su historia. Mi abuela Pilar tendría 17 años. Esa tarde sufría un fuerte dolor de cabeza. Aún así obedeció cuando sus padres la enviaron a cuidar los animales del rancho. En ese entonces, ella trabajaba en el campo junto a sus padres y hermanos. Justamente esa jornada había sido más calurosa y agotadora de lo normal. Eran aproximadamente las 4 cuando llegó junto al ganado. Aún tenía tiempo. Se recostó a descansar un poco y se quedó dormida. Pero al despertar sufrió el impacto más grande de toda su vida. Desde entonces cargaba con ese peso. Ella aseguró que, cuando despertó, ahora se encontraba en un campo diferente. Ya no había pastizales. Todo el lugar estaba rodeado de flores y el ganado había desaparecido. Se levantó confundida. El dolor de cabeza era aún más profundo. Comenzó a recorrer los alrededores y empezó a asustarse,
pues nada era como recordaba. Espantada salió corriendo hacia su casa, y a medida que se iba acercando, las cosas se tornaban aún más aterradoras para ella. El camino ya no era el mismo, los árboles ya no eran lo mismo tampoco, los animales ya no estaban, incluso hasta su casa ya no parecía la misma. Abrió la puerta e ingresó. En su interior vio a su madre coser sobre un telar que antes no tenían, y su padre martillaba unas maderas en el patio, ahora adornados con rosales. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué todo es diferente?», cuestionó a la mujer. Ella la miró extrañada y preguntándole dónde había estado, comenzó a regañarla por llegar tarde, pues faltaba poco para ir a la ciudad, y desde allí comenzó su nueva vida. Ella se durmió y despertó en su presente muy diferente al suyo. Sus padres tenían otros trabajos y sus hermanos no existían. Sus mascotas, los animales del campo, la huerta, todo había desaparecido. Esa misma noche, y en medio de toda esa confusión, ella fue entregada por sus padres como sirvienta a una adinerada familia de la ciudad. Jamás volvió a verlos, si es que ellos realmente lo fueron. Una vez que creció, conoció a mi abuelo y se fueron de ese lugar. Se casaron y tuvieron hijos, entre ellos mi madre. Pero mi abuela Pilar jamás logró ser feliz. Vivió toda su vida con la tortura de no entender nunca lo ocurrido. Sus padres, sus hermanos, todo eso había desaparecido, y con ellos desaparecieron los primeros 17 años de su vida. Cada historia que ella solía contarme no eran inventadas. Eran anécdotas que ella vivió junto a sus hermanos siendo niños, en la ciudad que tuvo en ese otro universo paralelo, en aquella vida que tuvo cuando era pequeña, en aquel fallo en la realidad. El pueblo fantasma. Historia basada en una anécdota real. Esa noche regresábamos de unas vacaciones en la playa. Estuvimos allí toda una semana y justamente durante ese último día habían bebido de más. Solo yo venía sobrio, pues era mi camioneta y tenía que manejarla. El siguiente relato es difícil de creer, y yo les aseguro que lo es más para nosotros que lo vivimos. Manuel, Israel, Luciano, Javier y yo fuimos testigos de una vivencia que no tiene explicación lógica, y es algo que jamás lograremos comprender. Sin embargo, he leído que no somos los únicos que tuvimos este tipo de experiencias y que todos las conocen como fallos en la realidad. Me animé a contarles este relato con el único fin de ayudarlos a comprender si en algún momento también ustedes lo viven. Esto sucedió hace algunos años, cuando todos rondábamos los 25 años de edad. Como les había contado al principio, durante esa última jornada, mis amigos habían bebido de todo. La ruta estaba vacía. Éramos los únicos transitándola. Los primeros rayos de sol ya anunciaban el amanecer. Poco a poco ellos se fueron despertando. Habían dormido durante toda la noche y la resaca ya los comenzaba a torturar. Uno de ellos me pidió que nos detuviéramos en la próxima ciudad. Quería usar el baño y comprar algunas bebidas para refrescarse. Le dije que faltaban como 2 horas para llegar a la próxima, y por lo tanto tendrían que aguantar durante todo ese tiempo.
Risas y bromas nos acompañaron en los siguientes minutos de viaje, hasta que llegamos a ese tramo, y allí comenzó todo lo misterioso que encierra esta historia. Recuerdo perfectamente cruzar por un puente, luego un cartel indicando el kilometraje y un gran árbol al costado del camino. A unos metros más adelante comenzamos a ver las primeras construcciones de aquel pueblo. Los muchachos lo divisaron al instante y, sintiendo mucho alivio, me pidieron que por favor ingrese al lugar para comprar algo de beber y comer. Me quedé realmente confundido. No sabía que ese pueblo existía e incluso en el mapa no aparecía. Sin embargo, y debido a la insistencia de mis amigos, me adentré al desvío que conducía para llegar hasta el lugar. El trayecto desde la ruta hasta el pueblo era una línea recta, curiosamente recta y perfecta. Los árboles que estaban a los costados se movían al mismo vaivén, como si todos se trataran del mismo árbol. Ya casi entrando al pueblo, notamos el vapor del calor que del suelo se elevaba. La temperatura del lugar parecía ser un verdadero infierno. Conducimos por el medio de lo que parecía ser una avenida, y cuando divisamos un negocio, me estacioné en la vereda. El lugar estaba siendo visitado por pobladores también, quien, curiosos, nos observaban sin escrúpulos. Se veían extraños, usaban ropas viejas, o no sé cómo decirlo, pero eran diferentes. Algunos muchachos ocuparon los baños, otros nos acercamos a los estantes para tomar algunas papas y botanas, y de una gran heladera exhibidora sacamos unos refrescos. Después de eso nos acercamos a la caja para pagar. Una muchacha con agradable sonrisa nos cobró agradeciendo nuestra compra, y sin soportar ya la incomodidad que sentíamos adentro, nos salimos del lugar. Fue incómodo notar sus rostros asombrados de ver esas caras nuevas. Nos subimos a la camioneta y buscamos otro lugar donde disfrutar las botanas. Al ingreso del pueblo, vimos un pequeño parque. Manejé hasta allí y me estacioné. Todos nos sorprendimos cuando sentimos que el calor crecía cada vez más. Y en medio del vapor, veíamos a algunas personas caminar por las calles acostumbradas al clima. Al terminar nuestras botanas y ya un poco relajados, regresamos a nuestro viaje. Estuvimos alrededor de unos 40 o 60 minutos en ese pueblo, y lo que les contaré a continuación sonará una locura, pero es algo que fue real. No solo yo lo viví, sino todos los que estuvimos en la camioneta damos testimonio a eso, aunque hasta el día de hoy nadie nos crea. Cuando salimos del pueblo y comenzamos a transitar la ruta nuevamente, el clima volvió a sentirse como antes. Pero quedé perplejo al ver que, mientras avanzábamos, apareció el mismo puente. Al cruzarlo, pasé por el mismo cartel de kilometraje y el mismo árbol estaba a un costado del camino. Es como si volviera a pasar por el mismo lugar que atravesé minutos antes de llegar al pueblo. Solo que esta vez, el pueblo ya no volvió a aparecer en el camino. Todos nos percatamos de eso. Los muchachos quedaron mudos. Nadie podía creer qué es lo que estaba ocurriendo. Pero es ahora cuando viene lo más impactante. Porque increíblemente, y a pesar de que solo estuvimos unos minutos en ese pueblo, de repente comenzó a oscurecer. Miré la hora y marcaban casi las 8 de la noche. Fue impresionante ver eso. No lo podíamos creer.
Algunos de los muchachos comenzaron a tener ataques de pánico y yo recuerdo sentir cómo me temblaban las manos sobre el volante. Cuando llegamos a la siguiente ciudad, nos dirigimos a un hospital para hacernos atender. Le contamos lo sucedido a un médico, pero este no nos creyó, afirmando que posiblemente se trató de una ilusión producto de los efectos del alcohol, ignorando que yo no tomé absolutamente nada. A todos se nos pasó por la mente regresar al lugar y tratar de descubrir qué pasó. Al regresar, encontramos el mismo puente, el mismo cartel, el mismo árbol, pero jamás encontramos el desvío de aquel pueblo. ¿Nos mezclamos acaso con un universo paralelo? Nunca lo sabremos, pero sé que las fallas en la realidad existen y que el mundo que conocemos no es tan perfecto como parece. Universo paralelo, basado en una experiencia real. He leído acerca de relatos referidos a lo que se conoce como fallas en la realidad. Reconozco que en un principio me pareció algo irreal, producto de la imaginación de una mente cansada o aturdida, o quizás de meras fantasías. Hasta que recordé una experiencia que yo viví hace un tiempo, la cual tiene todas las características del tema que les estoy hablando. Mi nombre es Gustavo, tengo 37 años y esto me ocurrió apenas hace algunos 4 años, en el mes de julio para ser más específico. Era una tarde de sábado, recién había llegado del trabajo. Me di un buen baño, almorcé y me acosté a descansar un poco. Tiempo después, alguien me despertó golpeando la puerta de entrada. Miré el celular y eran las 5:45. Me levanté para atender y vi que se trataba de un amigo mío, Mario, a quien hace bastante tiempo no veía. Él trabajaba como camionero. Está casado, tiene 3 hijos y hace poco se había comprado un terreno, su único medio de transporte, teniendo en cuenta que el camión le pertenece a la empresa. Es una motocicleta, pero en esta ocasión vino en un auto, algo que me dejó perplejo, pues nadie había dicho que lo había adquirido. Pero indudablemente lo que más me desconcertó fue cuando vi bajar del vehículo a Claudia, su mujer. Ella estaba embarazada. La saludé con un abrazo y la felicité. Nos sentamos en la vereda de mi casa y con Mario fuimos a un negocio a comprar algunas cervezas. Entre todas las cosas que platicamos, me compartió su alegría al poder por fin comprarse el auto. Su casa pronto estaría terminada y cuando se mudaran de seguro organizaría una fiesta en la que nos invitaría a todos. Pero fue algo en particular lo que me llenó más de alegría, y fue cuando me propusieron ser padrino de su bebé en camino. Les agradecí por el honor y acepté gustoso, pues era la primera vez que sería padrino. Sin embargo, seguido a eso, me preguntaron algo que me dejó perplejo. Ellos tenían la intención de alquilar mi restaurante para realizar allí la fiesta de bautismo, y como el bebé nacería dentro de 2 meses, querían saber si podían contar con eso. Yo quedé pensativo, no sabía si me estaban bromeando o se referían a otra cosa, pues yo no soy propietario de ningún restaurante. Pero tanto las miradas de Claudia y Mario eran serias y no quitaban los ojos de los míos, como esperando que les diera mi respuesta. Les vuelvo a repetir, pensé que me estaban bromeando, y como modo de unirme a ellos le respondí entre risas que sí.
que por supuesto podrían usar mi restaurante. Fue entonces cuando comencé a confundirme y mientras platicábamos empecé a prestarles más atención a algunos detalles, llegando así a notar cosas raras en ellos. Por ejemplo, a Mario lo vi más delgado. Vestía de jeans y camisa, al igual que zapatos, algo muy diferente a su forma de vestir con ropas deportivas. Claudia fue de las mujeres serias e intelectuales. Sin embargo, ahora se mostraba risueña y sensible, algo que justifiqué con su embarazo. Siempre solía usar anteojos, los cuales no tenía puestos en esa tarde. Y para finalizar, su acento de mujer norteña era un poco diferente. Ellos notaron mi silencio, aunque ignoraban las cosas que yo estaba pensando, y creyendo que se debía a mi cansancio, se pusieron de pie para después irse. Les agradecí por su visita y les pedí que me mantuvieran al tanto de todo. Entre palabras de agradecimiento, se fueron alejando en su auto nuevo. Esa visita duró alrededor de 1 hora y después de que ellos se fueron, yo me regresé a dormir un poco. Días después de aquella visita, me fui al centro de la ciudad a comprar para preparar mi cena. En el supermercado me encontré justamente con el hermano de Claudia, y después de saludarlo le conté que Marcio y su hermana me habían visitado, y que me alegré por el nuevo niño que venía. Él me miró confundido. Me dijo que Mario ya llevaba 1 mes en la cordillera y todavía no había regresado. Con respecto al embarazo de Claudia, me dijo ignorarlo totalmente. Creí que él aún no se había enterado de las noticias y para no adentrarme más en temas familiares, opté por cambiar de conversación. Cuando llegué a casa, tomé mi celular y le mandé mensaje a Mario, preguntándole cómo estaba todo. Quedé perplejo cuando me dijo exactamente lo mismo que su cuñado cuando me lo encontré en el supermercado. Pero me afirmó que ya estaba en camino y de regreso a casa, a lo cual me invitó a almorzar al día siguiente, algo que acepté agradeciéndole. Hasta entonces pensé que todos se habían puesto de acuerdo para hacerme esa broma, pues yo mismo vi embarazada a Claudia y le vi la panza descubierta, o sea que no había forma de haber disimulado el embarazo. Al día siguiente, cuando me presenté en la casa de mi amigo, fue cuando creí que había perdido la cabeza. Mario me atendió en la puerta. Estaba tan gordo como siempre, vistiendo sus pantalones deportivos, y Claudia con su mirada seria detrás de aquellos anteojos. Me saludó con su común delicadeza, pero ahora ella no estaba embarazada. Créanme, ese día pensé que me estaba volviendo loco. Días después, hablé con los otros muchachos que nos juntábamos y ninguno dijo ver embarazada a Claudia en esos tiempos. Solo yo había visto a Mario en la ciudad para esas fechas y nadie en su familia tenía un auto nuevo como el que yo les describí. Encaré a Mario y a Claudia y quedaron desconcertados cuando escucharon mi relato. Ellos aseguraron no haber ido a mi casa aquel día. Evidentemente, Claudia no estaba embarazada. Seguían teniendo su moto como único medio de transporte y aún no habían comenzado a edificar su casa, pues donde vivían era rentada. Ya pasaron algunos años desde aquel suceso, y a pesar de que estuvimos sentados afuera de mi casa, nadie recuerda haberme visto hablando con ellos aquella tarde. A veces pienso que fui partícipe de 1 hora fuera de esta línea de tiempo,
Y que en otro universo paralelo, mis amigos son papás de un nuevo niño y yo soy propietario de un restaurante. Pero hay algo que aún conservo de aquella tarde, algo que me ayuda a creer que no estoy tan loco, algo que quedará marcado en mi experiencia para siempre. Todavía tengo esos envases de cerveza que compartí con Mario, los cuales quizás pertenezcan al otro universo paralelo. Si el video te gustó, no olvides suscribirte, darle like y compartir con un amigo. Me ayudaría bastante a seguir creciendo. Muchas gracias. Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas. Buenas noches y hasta la próxima.